Hoy nos sumergiremos en un tema crucial y de gran relevancia: los 7 pecados sexuales más graves según la Biblia. La palabra de Dios nos brinda una guía clara sobre cómo llevar una vida santa y pura. Y en este video examinaremos algunos de los pecados sexuales más condenados en las Escrituras. Desde la lujuria hasta la fornicación, analizaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, comprendiendo su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitarlos. Comencemos. Nuestro principal objetivo es reflexionar sobre estos pecados sexuales a la luz de la verdad bíblica y entender la importancia de buscar la liberación en Cristo. A través de este análisis, queremos exponer las devastadoras consecuencias de estos pecados en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios y con los demás. También deseamos ofrecer esperanza y ánimo a aquellos que luchan contra la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y libertad. Este video no busca juzgar ni condenar, sino brindar una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Nuestra oración es que, al finalizar este video, cada espectador sienta el llamado a buscar pureza y santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos por un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual es la homosexualidad. Para abordar este tema desde una perspectiva cristiana, es crucial considerar varios aspectos, incluidas las citas bíblicas relevantes y el llamado a encontrar liberación en Jesús. El término homosexualidad se refiere a la atracción o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Desde el punto de vista de una postura cristiana conservadora, se considera un pecado basado en las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, la homosexualidad se ve como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, establecido en el relato de la creación en Génesis y reiterado en otros pasajes de las Escrituras. Estos pasajes no solo condenan la práctica homosexual, sino que la enumeran junto a otros comportamientos considerados pecaminosos. Algunos de los pasajes más citados incluyen los siguientes. Levítico 18:22 dice: «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». Este versículo deja claro que mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerado una abominación ante los ojos de Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel, como parte del Antiguo Testamento. En Romanos 1:26-27, el apóstol Pablo escribe: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío». Este pasaje describe cómo la humanidad, al alejarse de Dios, cayó en idolatría e inmoralidad sexual. Pablo destaca específicamente cómo abandonar el diseño natural de la sexualidad humana y entregarse a la lujuria llevó a prácticas sexuales en contra de la voluntad de Dios, incluyendo la homosexualidad. Además, subraya que esta desviación conlleva consecuencias y juicio divino. De igual manera, 1 Corintios 6:9-10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». En este pasaje, el apóstol Pablo enumera una serie de pecados que son incompatibles con la vida en el reino de Dios.
Entre ellos menciona a los afeminados y a los que se echan con varones, lo que se entiende como una condena directa de la práctica homosexual. Este versículo subraya la importancia de vivir de acuerdo con los estándares morales establecidos por Dios para aquellos que aspiran a heredar el reino celestial. Estos pasajes, entre otros, son frecuentemente utilizados por muchos cristianos para sostener la idea de que la homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios y constituye un pecado. Para los cristianos que sienten atracción por personas del mismo sexo o luchan con la homosexualidad, la fe en Jesús se presenta como una fuente de esperanza y posibilidad de liberación. Según las enseñanzas cristianas, Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación para todos aquellos que se acercan a Él con fe genuina. Muchas personas que han dejado atrás la homosexualidad dan testimonio de cómo encontraron sanidad y plenitud al profundizar en su relación con Jesús. El llamado a buscar liberación en Cristo implica un compromiso no solo con la transformación espiritual y emocional, sino también con la comunidad cristiana, que ofrece apoyo, amor y comprensión en este camino hacia la libertad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el acompañamiento pastoral y el compañerismo entre hermanos en la fe, se busca fortalecer a quienes enfrentan la lucha contra la homosexualidad, ayudándolos a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y el propósito que Dios tiene para sus vidas. El segundo pecado sexual que abordaremos es la sensualidad. Este término se refiere a una inclinación desmedida hacia los placeres sensoriales, especialmente aquellos relacionados con el deseo sexual. La sensualidad implica una fijación en los impulsos físicos y emocionales, priorizando estos sobre el autocontrol y la moderación. Puede manifestarse de diversas formas, como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad o el consumo excesivo de contenidos sexualizados. Se caracteriza por una búsqueda desordenada y desequilibrada de la gratificación carnal, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y potencialmente destructivos. En contraste, vestirse con modestia es esencial para reflejar un corazón y una mente comprometidos con la pureza y la santidad. La modestia en la vestimenta no solo resguarda la propia pureza, sino que también demuestra respeto por la dignidad personal y la de los demás. Vestirse de manera modesta es una expresión externa de un deseo interno de vivir conforme a los principios de Dios, buscando no ser fuente de tentación o distracción para otros, sino honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Cada persona, como hijo de Dios, está llamada a vivir de acuerdo con los principios divinos que promueven la pureza y la santidad. La Biblia nos exhorta a vestirnos con modestia y decoro, evitando prendas que puedan incitar a la tentación sexual o provocar pensamientos impuros en los demás. En 1 Timoteo 2, 9, 10, la versión Reina Valera 1960 dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sí. Este pasaje ofrece instrucciones sobre cómo las mujeres deben vestirse y comportarse, enfatizando la importancia de la modestia y la discreción, y subrayando que las buenas obras deben ser más valoradas que la apariencia externa. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera belleza y santidad no se manifiestan en lo que llevamos puesto, sino en nuestro corazón y en la rectitud de nuestras acciones. De igual manera, en Romanos 13, 14, encontramos la siguiente exhortación: Vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne.
Este versículo subraya la importancia de revestirnos espiritualmente con el carácter y los atributos de Cristo. Nos llama a vivir conforme a los valores y principios de Jesús, evitando ceder a los deseos y tentaciones carnales. Al vestirnos del Señor Jesucristo, buscamos reflejar su carácter y amor en nuestras vidas, alejándonos de las obras de la carne que nos apartan de Dios. Tanto este pasaje como el anterior nos invitan a renunciar a los deseos carnales y a las acciones que nos distancian de Dios y en su lugar a buscar la santidad y una comunión más profunda con Cristo. Ambos textos nos recuerdan que nuestra verdadera identidad y prioridad deben estar en Cristo, no en las pasiones y placeres de este mundo. Por otro lado, la lascivia, entendida como el deseo desmedido o la indulgencia excesiva en el placer sexual, está claramente condenada en las Escrituras. Se la menciona como una de las obras de la carne, y las advertencias sobre sus consecuencias destructivas son claras. La lascivia puede llevar a una separación de Dios, a la corrupción espiritual e incluso a problemas graves en las relaciones humanas, como la destrucción de la familia o la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5, 19, 21, el apóstol Pablo lista las obras de la carne, aquellas acciones y actitudes que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El pasaje dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este texto nos recuerda que la lascivia, al igual que otras obras de la carne, nos aparta del reino de Dios y de la vida en comunión con Él. Pablo presenta una clara dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en los versículos anteriores. Mientras que las obras de la carne provienen de nuestros deseos pecaminosos y egoístas, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Pablo advierte que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, subrayando así la gravedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación se recibe por gracia, mediante la fe en Jesucristo, la evidencia de una fe genuina se refleja en la transformación del carácter y en el rechazo de las obras de la carne. Este pasaje nos llama a vivir una vida guiada por el fruto del Espíritu, en lugar de sucumbir a los deseos pecaminosos de la carne. Rechazar las prácticas pecaminosas enumeradas por Pablo y permitir que el Espíritu Santo nos transforme es fundamental para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Además, Jesús enseñó que el deseo sexual impuro puede ser tan grave como el acto en sí, subrayando la importancia de mantener la pureza del corazón. Esta enseñanza refuerza la idea de que la batalla contra la lascivia y la sensualidad comienza en lo más profundo del corazón y la mente, donde debemos cultivar pensamientos y deseos puros en lugar de ceder a las inclinaciones pecaminosas. Jesús nos llama a una pureza no solo externa, sino interna, desafiándonos a controlar nuestros pensamientos y deseos para vivir conforme a los principios de santidad que Él nos enseña. Continuando con nuestro video, el tercer pecado sexual es el adulterio. Este es un tema central en la ética y moral cristiana, y una comprensión profunda de su gravedad puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio
se define como la infidelidad conyugal, es decir, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es el cónyuge. En las Escrituras se considera un pecado serio porque rompe el pacto sagrado que une a un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica la traición física, sino también la ruptura de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo que son esenciales en el matrimonio. Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras, tanto para las personas involucradas como para sus familias. Entre estas consecuencias se encuentra la destrucción de la confianza y la intimidad dentro del matrimonio, el sufrimiento emocional y psicológico del cónyuge traicionado, la ruptura de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de los involucrados, además de posibles repercusiones legales y sociales. El adulterio también tiene serias implicaciones espirituales, ya que aleja a las personas de Dios y de su propósito para la fidelidad y pureza en las relaciones humanas. Compromete la integridad espiritual y moral de quienes lo practican, provocando alienación y separación de la comunión con Dios y con la comunidad de creyentes. La Biblia condena el adulterio de manera enérgica y ofrece varias citas que advierten sobre sus peligros y consecuencias. En el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento establece claramente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, dejando sin ambigüedades la prohibición de esta conducta. En el Nuevo Testamento, Jesús también aborda este tema, enseñando que incluso mirar a una persona con lujuria equivale a cometer adulterio en el corazón. Mateo 5:27-28. Este enfoque de Jesús amplía el concepto del adulterio, recordándonos que la pureza no solo se refiere a nuestras acciones externas, sino también a nuestros pensamientos y deseos internos. El adulterio también es advertido en pasajes como Proverbios 6:32-33, que destaca las consecuencias destructivas de este pecado. El texto dice: el que comete adulterio carece de entendimiento, destruye su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Este pasaje resalta la gravedad del adulterio, mostrando que no solo destruye la confianza y el respeto, sino que también puede acarrear consecuencias físicas, emocionales y espirituales devastadoras. En Hebreos 13:4 se refuerza la importancia de la pureza sexual dentro del matrimonio con las palabras: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo subraya la incompatibilidad del adulterio con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual, recordando que Dios mismo juzgará tales actos. El pecado de adulterio del rey David es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la historia bíblica, demostrando las terribles consecuencias de ceder a la tentación y desviarse de los caminos de Dios. Este relato está registrado en 2 Samuel, capítulo 11. En ese momento, David ya era un rey consolidado, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, admirado por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo, incluso los más piadosos y justos pueden sucumbir a la tentación si no guardan su corazón. Durante la primavera, tiempo en que los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose. Se llamaba Betsabé y era la esposa de Urías, uno de sus guerreros más valientes. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, David permitió que la lujuria tomara control de su corazón y envió mensajeros para traer a Betsabé al palacio. Betsabé quedó embarazada como resultado de su unión con David, y al enterarse de esto, David intentó ocultar su pecado.
Para ello, ordenó que Urías regresara de la batalla y pasara tiempo con su esposa, esperando que el embarazo fuera atribuido a él. Sin embargo, en un acto de lealtad y honor hacia sus compañeros de armas, Urías se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar mientras sus compañeros seguían en el campo de batalla. Ante la negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que lo colocaran en la línea más peligrosa del frente, donde la lucha era más feroz, con la intención de que fuera asesinado. Su plan tuvo éxito, y Urías murió en combate, lo que permitió a David casarse con Betsabé y así legitimar su relación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no lo ignoró. El profeta Natán confrontó a David, revelándole su transgresión de manera directa y contundente. Con el corazón quebrantado, David reconoció su pecado y se arrepintió sinceramente delante de Dios. Aunque Dios extendió su perdón a David, las consecuencias de su pecado fueron severas y duraderas. El hijo que nació de la relación ilícita murió, y la violencia y el conflicto se instalaron en su familia. La historia del adulterio de David nos enseña la importancia de estar siempre alerta frente a la tentación y de acudir a Dios en arrepentimiento genuino cuando caemos. También nos recuerda que ningún pecado está oculto ante los ojos de Dios y que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos considerados grandes y justos ante el mundo. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. Este término se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio, abarcando tanto las relaciones prematrimoniales como extramatrimoniales, y cualquier tipo de relación sexual que no ocurra dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. En el cristianismo se considera pecaminosa porque contraviene el propósito divino para la sexualidad humana. La fornicación puede tener diversas consecuencias espirituales, tanto a nivel individual como comunitario. A nivel personal, puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y distanciamiento de Dios. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 18, 20, y la fornicación profana este templo, dañando nuestra relación con Dios. Además, puede traer consecuencias emocionales, físicas y sociales, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas de relaciones e incluso daños a la autoestima. A nivel comunitario, la normalización de la fornicación puede tener efectos profundamente perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede llevar a la desintegración familiar, un aumento de la promiscuidad y el deterioro de los valores morales en la comunidad. La Biblia subraya la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio. Se nos insta a abstenernos de la fornicación y a buscar la santidad en nuestra vida sexual. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y cuidado de Dios por nosotros. Él desea lo mejor para nuestras vidas y nos llama a vivir en conformidad con su voluntad, lo que incluye el respeto por nosotros mismos y por los demás en el ámbito de la sexualidad. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también sienta las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En resumen,
La fornicación es un pecado que conlleva profundas implicaciones, tanto espirituales como prácticas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño divino para la sexualidad humana y confiando en la fortaleza de Dios para resistir las tentaciones sexuales que puedan presentarse en nuestras vidas. Al seguir los principios de la pureza sexual, no solo glorificamos a Dios, sino que también construimos relaciones que reflejan su amor y su propósito para nosotros. El quinto pecado sexual es la masturbación. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la masturbación, su consideración como pecado se ha dado en muchas ramas del cristianismo debido a su relación con la lujuria y la satisfacción sexual fuera del matrimonio. Esta práctica ha sido históricamente vista como pecaminosa en varios círculos religiosos, principalmente por su vínculo con pensamientos impuros y deseos desordenados. Por ejemplo, algunas interpretaciones de las palabras de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5, 27, 30 se aplican a la masturbación, ya que ésta implica la gratificación sexual fuera del contexto de una relación matrimonial. Jesús enseñó que desear a alguien en el corazón con lujuria ya es considerado adulterio, lo que sugiere que cualquier forma de satisfacción sexual fuera del matrimonio puede ser vista como contraria a la pureza que Dios desea para nosotros. Otros versículos como 1 Corintios 6, 18, que nos exhorta a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5, 16, que nos insta a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, también se citan en el contexto de la masturbación. Para superar esta tentación, es útil seguir algunas recomendaciones prácticas. Primero, es esencial reconocer y aceptar la tentación, en lugar de negarla o reprimirla. Luego, es importante desarrollar un plan de acción que incluya estrategias para resistirla, como mantener la mente ocupada en actividades constructivas y evitar situaciones o estímulos que puedan desencadenarla. Mantenerse cerca de Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras también es fundamental para encontrar la fortaleza espiritual necesaria para resistir. Además, buscar apoyo y rendición de cuentas con líderes espirituales, mentores o amigos de confianza puede ser de gran ayuda, proporcionando un respaldo emocional y espiritual valioso. La oración es fundamental en este proceso, ya que a través de ella buscamos la fortaleza y la guía divina para resistir la tentación. Cultivar una vida espiritual sólida mediante la oración, el estudio de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos brinda las herramientas necesarias para resistir el pecado y vivir de acuerdo con los principios de Dios. El sexto pecado sexual, según la Biblia, es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que consiste en el intercambio de servicios sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas maneras, desde la prostitución callejera hasta formas más exclusivas en entornos de lujo. Además, la prostitución a menudo está vinculada al tráfico sexual, donde personas son forzadas o engañadas para participar en actos sexuales en contra de su voluntad. Aunque la definición de prostitución puede variar según el contexto cultural y legal, en esencia implica la comercialización del cuerpo humano con fines materiales. Esta explotación sexual puede afectar tanto a mujeres como a hombres, e incluso, en algunos casos, a niños y adolescentes. Por otro lado, la pornografía es la representación escrita o visual de material sexualmente explícito con el propósito de excitar sexualmente al espectador. Aunque la pornografía no siempre involucra directamente a personas en situación de prostitución, a menudo perpetúa y normaliza la cosificación sexual y la explotación de la sexualidad humana.
El consumo de pornografía puede insensibilizar a las personas frente a la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano, promoviendo una visión distorsionada de las relaciones humanas y la intimidad. La Biblia condena de manera clara tanto la prostitución como el consumo de pornografía. En el Antiguo Testamento, la prostitución era vista como una grave afrenta a la moralidad y un pecado serio ante los ojos de Dios. Por ejemplo, en Levítico 19:29 se prohíbe específicamente la prostitución y el culto a dioses falsos. No prostituyas a tu hija para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad. Este versículo es una advertencia clara en la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel, prohibiendo la prostitución de las hijas y subrayando el impacto devastador que permitir esta práctica tendría en la comunidad, tanto a nivel moral como social. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la pureza sexual, condenando toda forma de lujuria y promiscuidad, recordándonos la importancia de mantener un corazón puro. La inmoralidad sexual corrompe la tierra, llevando a la maldad y al distanciamiento de Dios. Esta ley refuerza la importancia de la pureza sexual y la santificación del pueblo de Israel como la nación escogida por Dios. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras, tanto a nivel individual como social. A nivel personal, pueden causar daño emocional, trauma psicológico, adicción y enfermedades de transmisión sexual. A nivel social, contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares, erosionando los valores fundamentales que sostienen la cohesión comunitaria. El séptimo y último pecado que abordaremos en este video es el incesto. El incesto se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos, prohibidas tanto por la ley como por la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18:2, donde se enumeran diversas prohibiciones sobre conductas sexuales, incluyendo el contacto sexual con familiares cercanos. La repulsión hacia el incesto en la Biblia está basada en el principio de mantener la pureza moral y proteger la integridad de la familia. Estas leyes no solo resguardan el orden familiar, sino que también reflejan el deseo de Dios de que las relaciones humanas se basen en el respeto, la santidad y la justicia. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente los lazos familiares y distorsionar la visión de Dios sobre la sexualidad humana. El incesto no solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Desde un punto de vista físico, las relaciones incestuosas aumentan significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en los descendientes, ya que la reproducción entre parientes cercanos incrementa la probabilidad de heredar genes recesivos que causan enfermedades. Además, el incesto puede provocar un trauma psicológico profundo, tanto en quienes lo promueven como en los familiares involucrados, dejando cicatrices emocionales duraderas y destruyendo la confianza y el respeto dentro de la familia. Desde una perspectiva espiritual, el incesto rompe la comunión con Dios y distorsiona la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los designios divinos. Al abordar el tema del incesto, es esencial hacerlo con sensibilidad y un profundo entendimiento de la gravedad de este asunto. Existen varios enfoques que se pueden considerar, como la exploración de las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, la discusión sobre cómo prevenir el abuso incestuoso y fomentar la sanación en aquellos que han sido afectados por este trauma, y la reflexión sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Todo esto apunta a restaurar la dignidad,
la pureza y el respeto que Dios desea para las relaciones humanas. Además, es crucial ofrecer recursos y apoyo a aquellos que puedan necesitar ayuda para enfrentar este tema tan sensible. Un ejemplo bíblico de una situación de incesto es el caso de Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva. Temiendo que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar su linaje, las hijas de Lot embriagaron a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él, lo que resultó en embarazos. Esta trágica situación y las consecuencias posteriores, como el nacimiento de los hijos de Lot, destacan el dolor, la confusión y el desorden que surgen cuando se violan los límites morales establecidos por Dios. Este relato nos recuerda la importancia de adherirnos a los principios divinos para evitar las devastadoras consecuencias del pecado. En segundo lugar, encontramos la historia de Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se sintió atraído por su media hermana Tamar y tras engañarla, la violó. Este relato destaca el inmenso dolor y la tragedia que resultan tanto del incesto como de la violación, y muestra las consecuencias devastadoras del comportamiento inmoral. Amnón recibió un castigo directo por sus acciones cuando fue asesinado por su hermano Absalón, quien vengó la violación de Tamar. Este castigo ilustra el principio bíblico de que el que siembra viento recoge tempestades. Oseas 8:7. Recordándonos que las acciones inmorales inevitablemente traen consecuencias dolorosas. En tercer lugar, tenemos el caso de Rubén y Bilha. Rubén, el hijo mayor de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. En Génesis 49:3-4, cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir, menciona la transgresión de Rubén, aunque no se hace una referencia directa al incesto. Sin embargo, su pecado es interpretado como una deshonra, lo que resultó en la pérdida de sus privilegios como primogénito. Este relato subraya un principio clave en las Escrituras. Dios es justo y soberano, y todas las acciones tienen consecuencias. A menudo, las consecuencias de los pecados cometidos se manifiestan en los eventos posteriores de la vida de los individuos o de sus descendientes, recordándonos que nuestras decisiones tienen un impacto duradero. En conclusión, el llamado a la redención y transformación en Cristo es fundamental en la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo brinda perdón por los pecados pasados, sino que también promete una vida transformada para aquellos que creen en Él. La Biblia nos enseña que, a través de la fe en Jesús, podemos experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. La vida, muerte y resurrección de Jesús son la base de esta transformación. Su sacrificio en la cruz expía nuestros pecados y su resurrección nos ofrece una nueva vida en comunión con Él. Este mensaje de esperanza y renovación es el corazón del Evangelio, recordándonos que, en Cristo, todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Los creyentes son llamados a abandonar sus viejos caminos y ser renovados en su mente y corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales u otras áreas de la vida, la invitación es buscar ayuda y orientación espiritual. Esto puede incluir acudir a líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo en la iglesia o simplemente orar y buscar la dirección de Dios a través de su palabra. La comunidad cristiana ofrece un entorno de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y encontrar ayuda mutua, fortalecidos por la fe y el amor en Cristo. La vida en comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que juntos podemos avanzar hacia una vida más plena y santa.
La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas esenciales en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para superar los deseos sexuales y vivir una vida de pureza y santidad. Entre estos consejos se incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y el autocontrol, y buscar satisfacción espiritual y emocional en lugar de gratificación carnal. Además, la enseñanza cristiana subraya que el matrimonio es el contexto adecuado para la expresión sexual e intimidad, y que la fidelidad dentro del matrimonio refleja el amor de Cristo por su Iglesia. Al vivir de acuerdo con estos principios, los creyentes pueden experimentar una vida plena y en armonía con la voluntad de Dios. Gracias por ver este video sobre los 7 pecados sexuales condenados por la Biblia. Apreciamos mucho tu tiempo y atención. Si tienes algún comentario o pregunta sobre el contenido, no dudes en dejarnos un mensaje. Valoramos enormemente tu opinión. Si encontraste este video útil o interesante, te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias una vez más por tu apoyo y participación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.